Hola, buenas, Jacqueline, ¿qué tal? Bueno, hay que decir feliz año, aunque estemos en febrero, porque como bueno, hemos estado diciendo en la charleta, como nos hemos tenido que parar durante este mes por nuestra gatita, no, es que hace un año, vamos a decir un chiste, vamos a decir un año que no te vemos. Vale. ¿Cómo Bueno, estás? sí, no nos hemos visto este año, en realidad no nos habíamos visto, así que feliz año para ti, para Fran y para todos los oyentes. Feliz año. Sí, está aquí Fran también, que traemos consultas. Bueno, te vamos a dejar primero que nos abras, pero hemos recibido consultas. Para ti Ah, muy todo. bien, tengo Sí, ganas. sí. Bueno, pues hoy, si os acordáis que vamos en secuencia, hoy nos toca el tema de la empatía, ¿no? Que además es un tema bastante que toca muy de cerca a los pás. Es a veces fuente de muchos problemas y dificultades de gestión, ¿no? Yo recibo muchas quejas de la gente, pero primero vamos a empezar con la definición como siempre, ¿no? Quiero decir, la empatía es del grupo de la inteligencia emocional, de las habilidades clasificadas en el grupo de interpersonales, ¿no? Que son habilidades que necesitamos para relacionar mejor con los demás. Vamos a volver a las tres primeras, que eran habilidades personales, que era el autoconcepto, que ya hablamos, el autocontrol y la automotivación. Nos quedan dos, hoy la empatía y después habilidades sociales en nuestro siguiente programa. Entonces, la empatía es una habilidad, está definida como la habilidad de ponerse en la situación de otra persona, ¿no? De comprender las circunstancias del otro. Esa es la definición científica de la empatía. Se explica la empatía a través de unas células que tenemos que se llaman las neuronas espejos. La hipótesis es que las personas con alta sensibilidad tienen esta área como más activa que otras personas. Entonces, la teoría es que las personas con alta sensibilidad sí sienten, son más empáticas que la mayor parte de las personas. Eso es lo que dicen los estudios de neurociencia, ¿no? Pero es importante porque hay muchas discusiones dentro de la empatía y hay una definición de un profesional que trabaja en el mundo de las empresas que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la mayor queja de las PAS es que tener mucha empatía es difícil de gestionar. Y eso es un tema que vamos a guardar para hablar un poco. Pero antes, yo quiero traer una definición que me gusta mucho y me parece que puede dar un poco de luz a cómo pienso yo el tema de la empatía en la autosensibilidad, que es, él lo que dice es que realmente la empatía se llama Rafael Vidak, y él dice que es la capacidad de navegar en el océano de las emociones ajenas sin ahogarte, ¿no? Entonces, él dice que si tú te ahogas, entonces no estás siendo de todo empático, ¿no? Quiere decir que es importante esa habilidad, quiere decir que yo consiga, ¿no? Imagínate en mi trabajo que es la empatía es básica y fundamental. Yo necesito ponerse en la situación de mi cliente para conseguir ayudarlo y sacarlo de ahí. Pero imagínate que cada vez, usando la definición de Rafael, cada vez que un cliente me cuenta sus problemas y dificultades, yo me ahogue en su dolor, ¿no? Entonces yo no conseguiría ayudar. Entonces, la perspectiva es a usar esa empatía para que yo no me, que yo pueda ayudar a esa persona sin ahogarme en su pena, ¿no? Entonces, va a quedar ahí la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Lo que nosotros sabemos es que una persona altamente sensible que está trabajada, que decir, que ha adquirido más autoconocimiento, gestiona mucho mejor la empatía. Esos son datos que ya tenemos y sobre todo yo lo veo en mi trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque una persona cuando es muy empática y tiene tanta capacidad de percepción y siente todo con tanta intensidad como son los PAS, puede en determinados momentos mezclar sus propias emociones con la emoción de la otra persona. Entonces ahí queda siempre la duda si realmente yo me estoy ahogando, entre comillas, por las emociones del otro o por la mezcla entre mi propia emoción y la emoción del otro. ¿Lo entendéis? Sí, yo sí. Me acuerdo de un caso de una chica que no podía ir a velatorios
porque ella se sentía muy mal, ¿no? Y ella decía, una persona con autocentrada, y ella decía, yo no puedo ir porque cuando llega yo me siento tan mal como aquellas personas que perdieron a esta persona y no puedo ir. Pero luego trabajando con ella, lo que nos demos cuenta es que ella realmente no es que ella era empática en esa situación. Lo que hacía era una proyección. Ella se imaginaba pasando por esta situación. Entonces, el dolor de ella es lo que decimos, no es un dolor por el otro realmente. En ese momento, en esas circunstancias, ella lo que se imaginaba es que la otra persona estaba sufriendo tanto cuanto ella. Entonces ahí queda la pregunta, ¿esto es empatía o es mala gestión interna? ¿Qué opináis? Pues yo creo que es mala gestión. Sí, evidentemente es mala gestión interna, claro. Claro. Claro, sí. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Porque inicialmente yo me veo cómo está sufriendo esa persona, ¿no? Que acaba de perder un familiar, pero luego yo mezclo con esa proyección de cómo yo me sentiría en esa situación. Entonces, lo que hacemos es aumentar ese dolor, ¿no? Entonces, para una persona que quiere aprender a gestionar la empatía dentro de la autosensibilidad, podemos ya afirmar que el autoconocimiento es fundamental, exactamente para que yo consiga hacer esa separación que ese ejemplo que traje, la persona no conseguía, ¿no? Es que sí, yo no es que sienta el mismo dolor que el otro en ese momento, es que yo estoy sintiendo mi propio dolor, imaginando mi propio dolor en esa situación. Entonces son cosas diferentes. Dentro de la empatía, si sabemos que el autoconocimiento nos ayuda a mejorar, hay otra pequeña dificultad relacionada a la empatía, que es que las personas con autosensibilidad tienen a veces la tendencia de lo que decimos entre nosotros, crear películas, ¿no? Que es que sí, parece gracioso, pero en la práctica no siempre, ¿no? Quiero decir que es que a veces percibe tanto y siente todo con tanta intensidad que si, sobre todo cuando está en situaciones de estrés, y eso es muy importante estar atento, que si cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, estamos lo que llamamos supervigilantes, ¿no? Entonces nos tornamos como especialistas en estar buscando identificar las emociones de los demás. Y ahí es cuando más nos podemos equivocar. Quiero decir, porque es como que estamos alertas para que pueda pasar algo, entonces yo sobreinterpreto las situaciones. Entonces, para nosotros eso tampoco es empatía, ¿no? Quiero decir, muchas veces cuando estamos en esa situación, nosotros estamos percibiendo una parte de lo que siente la otra persona, pero puede que yo añada por esa situación de alerta en que estoy yo una parte, y ahí es cuando definimos que las personas crean películas, ¿no? Casi siempre es en situación de supervigilancia, vamos a decir así. ¿Tenéis alguna pregunta con relación a esto, que esta pequeña definición e introducción de lo que pasa en el mundo paz? Bueno, yo por mi parte tengo alguna preguntilla y luego aparte tenemos las consultas, así que ¿qué hago? Muy bien. Las tuyas primero, ¿no? Pues pregunta tú primero. Yo primero. Tu pregunta. Vale, entonces, ¿cuál es, respecto a esto último que has dicho, ¿no? ¿Cuál es entonces la línea o pequeña línea entre estar montándose películas de ser hipervigilante a tener, por ejemplo, un trastorno de persecución paranoide? No, la línea del trastorno es la frecuencia, ¿no? Podría ser en ese caso, quiero decir, y también la consecuencia en mi vida, ¿no? Para nosotros diagnosticar un trastorno, nosotros una escala que evaluamos mucho es la funcionalidad. Quizá nunca lo haya explicado aquí, pero eso es una cosa muy importante. Muchas veces las conductas de un trastorno pueden estar en la vida diaria, pero para nosotros es importante la frecuencia y la funcionalidad de todas las conductas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno, esa historia que cría tiene mucho más impacto en su día a día, ¿no? Quiero decir, ella hace mucho más cambios en su día a día cuando está realmente creyendo que eso es verdad. La paz se mueve mucho más en una inseguridad, ¿no? Creo que no me quieren, creo que me rechazan en ese sitio, ¿no? Porque no está tan segura, es una percepción más aguzada, pero no llega a tomar grandes decisiones
con esta historia que crea, ¿no? De hecho, eso es mi experiencia clínica también. Casi habitualmente, cuando nosotros trabajamos con hechos y con búsqueda de hechos, que es una estrategia que usamos en gestión de pensamiento, las PAS rápidamente se dan cuenta que una parte de eso es creado porque cuando ellas preguntan a las personas, casi siempre las personas dicen, no lo he pensado, ¿no? Yo me acuerdo ahora de una cliente que tengo que ella siempre estaba pensando en cuando se reunía con las amigas, cosas que las amigas pensaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, está reunida tomando un café y ella está siempre pensando, seguro que esta piensa no sé qué, cosas siempre negativas relacionadas a ella. Y cuando estábamos trabajando sobre esa gestión de pensamiento, yo le propuse que en algunas situaciones, cuando ella se sintiera cómoda con personas que ella confiara y fuera a creer lo que dijera, ella preguntara, oye, ¿qué has pensado, no? Sobre ese tema o sobre lo que estamos haciendo? Y casi siempre ella se sorprendía que no estaba nunca relacionado a lo que ella pensaba, ¿no? Entonces, rápidamente ella fue dándose cuenta que esos pensamientos que nosotros llamamos pensamientos intrusivos no tienen base en hechos, no hay ninguna señal, es simplemente un pensamiento, algo que yo pienso que el otro piensa. Entonces, en Las PAS hay muchas situaciones de esas, ¿no? Que llamamos proyección. Estoy proyectando lo que yo pienso en lo que pienso que es Fran que está pensando. Entonces, buscar los hechos de la situación. Sí, claro, o sea que por así, yo lo que he entendido es que, por ejemplo, si esa situación de estrés no se llegara a controlar y esa gestión bien dirigida no se lleva, puede llevar incluso a derivar a lo otro que he comentado, ¿no? Es decir, es como un paso previo sin tratar. Sí, yo no diría que es un paso previo, pero sí nosotros sabemos que la gestión del pensamiento es básico en salud mental, no solo para una persona con alta sensibilidad. Y está bien que digas esto porque me da la oportunidad de decir también, ¿no? Que yo me encuentro muchas personas con alta sensibilidad con muy mala gestión del pensamiento, ¿no? Y que si yo no gestiono bien mis pensamientos, yo puedo sin que puedo agravar bastante cualquier, no solo un trastorno paranoide, yo puedo desarrollar otro tipo de trastorno, el propio trastorno de ansiedad generalizado, que es mucho más, un trastorno mucho más habitual y mucho más común. Él tiene una parte importante de mala gestión del pensamiento y que si no se trabaja esto, puede volver con frecuencia, ¿no? Porque yo puedo trabajar esa ansiedad, pero si no aprendo a pensar, conectando mejor lo que pienso con hechos, buscando hechos, y yo puedo volver a tener más ansiedad. Así que es un tema muy importante, Belén. Agradezco tu pregunta. Me ha llamado la atención. Bueno, tenemos 2 consultas, así que ¿quieres empezar tú, Fran? Ya que he dicho yo la pregunta. Tenemos aquí una de las preguntas de un oyente que nos hace llegar la cuestión para Jacqueline. ¿Por qué le cuesta tanto perdonar a quien le ha causado daño y qué puede hacer para solucionarlo? Eso es muy interesante, es una pregunta muy interesante y muy habitual. Vamos a pensar. Mira, primero es entender cómo es el funcionamiento de nuestro mundo emocional, ¿no? Es decir, sabemos todos ya que una persona con alta sensibilidad siente con mucho más intensidad, ¿no? Y que además la memoria es emocional, lo que decimos, ¿no? Que si yo recuerdo mucho más lo que he sentido o las expresiones de una persona en un momento de discusión que lo que me dijo, o mejor yo ni me acuerdo lo que la persona me dijo, pero me acuerdo mucho cómo me ha hecho sentir, ¿no? Y eso es por la intensidad emocional. Entonces, ¿por qué cuesta tanto perdonar? Exactamente por esto, porque yo memorizo, vamos a decir así, a nivel corporal y visual, todo lo que he sentido y la intensidad con que he sentido. Entonces, vira casi como pequeños traumas, llamamos, ¿no? Yo veo muchas personas con alta sensibilidad que tienen lo que llamamos pequeños traumas. ¿Qué son pequeños traumas? No son situaciones que podrían ser traumáticas para otras personas, no están clasificadas en el gran grupo de traumas, pero haber vivido determinadas situaciones de conflicto con determinadas personas en determinados momentos producen en esa persona lo equivalente a un trauma. Entonces, eso queda de alguna forma enquistado en su memoria. Entonces, cuesta mucho más perdonar. De hecho, es una cosa bastante habitual en nuestra clínica con alta sensibilidad.
personas que tienen mucha dificultad de relacionarse con personas que le causaron daño. Y a veces cuando cuentan una situación, para una persona que quizá no entiende el funcionamiento emocional y no entiende el funcionamiento de una paz, podría decir que no es para tanto, ¿no? Quiero decir que eso no tiene tanto significado, ¿cómo puedes no perdonar eso, no? Son cosas como habituales. Pero, sin embargo, cuando tú conoces ese funcionamiento emocional, entiendes que es como que la memoria emocional queda clavado aquello. Entonces, tú cada vez que está con esta persona, o lo que recuerda, lo que vuelve a recordar, es todo lo que te ha hecho sentir. Entonces, es muy difícil perdonar cuando esa emoción está tan intensa dentro de ti. Claro, pues eso Espero haber contestado. Yo creo que sí. Además está bastante relacionado, mira, que con la siguiente consulta que nos ha llegado de precisamente, pues, si yo soy una persona tan empática, ¿cómo luego puedo llegar a ser cruel con las palabras? Entonces, claro, al final Muy bien, esa es una... puede venir del rencor, ¿no? Que hablábamos de la otra. Sí. Bueno, eso está más relacionado al autocontrol, que sea la falta de autocontrol, ¿no? Y ahí también vamos a la intensidad emocional, como juega una mala pasada, ¿no? Quiero decir, es una pregunta que alguna cliente también ya me ha hecho, ¿qué es esto, no? ¿Cómo puede ser que yo sea tan empática habitualmente, pero cuando discuto con mi novio o con mi madre, esto, yo sea tan cruel? Cruel aquí, usando la palabra cruel cruel en el sentido de causar daño, ¿no? Aquí hay otra característica de la paz, ¿no? Las paz son muy observadoras y muy detallistas. Entonces, son personas que guardan con mucho detalle el funcionamiento de las personas. Entonces, saben mucho del funcionamiento de las personas, ¿no? Sobre todo las con quien se relacionan más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el momento del enfado, si tú no tienes autocontrol o no gestionas bien tus emociones, entonces tu enfado tiene mucha intensidad, puede subir de 0 a 100 muy rápido. Y nosotros todos los humanos, cuando estamos enfadados y escalonamos muy rápido en el enfado, nosotros perdemos claridad mental y perdemos la capacidad de filtrar lo que pensamos. Entonces, yo tengo tantos detalles almacenados sobre esa persona, entiendo tan bien el funcionamiento de esa persona, y eso se junta a intensidad emocional. Entonces, como forma de defensa, yo acabo atacando, ¿no? Además, vamos a recordar que las personas con alta sensibilidad tienen mucha dificultad con el conflicto. Ellas se estresan mucho en el conflicto. Entonces, eso intensifica aún más ese sentir atacada. Entonces, ellas reaccionan como una forma de defensa. Ahí es trabajar, volvemos al autocontrol. Pero si cuando tú consigues tener autocontrol, tú consigues no escalonar tan rápido en ese enfado, no llegarás a esa situación donde pierdes completamente la capacidad de filtrar tus pensamientos, ¿no? Y eso es una cosa que yo trabajo habitualmente. Y es importante en pareja, por ejemplo, parejas de paz que son muy reactivos, decimos, ¿no? Yo ya he tenido alguna terapia de parejas en esa situación. Claro, ellos cuando discuten es todo muy, muy intenso, los dos. Entonces, si uno ataca, el otro se siente atacado, el otro pues lo devuelve, ¿no? La cara de Fran es buenísima porque es de sorpresa total, ¿no? Pero sí, es así, Fran. Sí, que alguna vez estaba... somos... No sé. Sí, me he sentido identificado contigo. Sí, y eso son temas muy importantes, ¿no? Porque eso parece a veces contradictorio, ¿no? Incluso alguna cliente ya me comentó, pero la persona piensa, ¿cómo no puedo ser empática en esa situación? No, hasta el novio puede decir, tú empática nada, ¿no? Porque cuando te enfadas, aquí no hay ninguna empatía, ¿no? Pero es así, no hay empatía cuando nos enfadamos tanto. Pues no tenemos más consultas, así que... Pero han sido buenas, pero ¿eh? ya está, lo ha dejado todo muy Sí, limpito, muy niquelado, ¿eh? Pues genial, pues agradezco y gracias por las preguntas, ¿no? Ojalá nos lleguen más preguntas porque también hace ser el tema mucho más interesante, ¿no? Sí. Nada, un placer una vez más estar aquí. Y que nada, en el próximo programa hablamos de habilidades sociales, que es un tema también muy interesante, ¿no? Y que ojalá tengamos más preguntas y podamos acabar el temario de inteligencia emocional con más participación.
Así que muchas gracias una vez más. Vale, habilidades sociales, ¿no? Has dicho. Esto Vale. es. Habilidades sociales, apuntadlo bien y mandando nuestras consultas. Y muchas gracias a Jacqueline por su tiempo, un mes más, porque sabemos que está súper apretada y está al pie del cañón siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí. Nos vemos en la siguiente.